¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su videocolumna inesperada y paulatinamente más polémica, supongo yo, Pleromacero, con su servidor Gerardo Villegas. Y en esta ocasión haré un breve paréntesis familiar porque quiero mandarle un abrazo muy sentido a mi querido hermano Alberto Villegas, que es así prácticamente el responsable de todas mis inquietudes culturales y familiares y sobre todo artísticas. Pero bueno, entrando en materia, la semana pasada lo comentamos aquí, se ha comentado en todos los medios tradicionales alternativos, como es nuestro caso, el asunto del feminicidio terrible en contra de la ciudadana Ingrid Escamilla y posteriormente el secuestro y asesinato de la menor de edad de 7 años, Fátima, por parte de lo que se le denominaba antiguamente robachicos. Aparentemente nadie ha manejado ese tipo de concepto, pero quiero recordarles una historia que me tocó a mí personalmente vivir cuando yo tenía escasos 12 años, y esto se remonta a la etapa de la presidencia de José López Portillo, en el que su jefe de policía, el famosísimo y lúgubre y tristemente famoso Negro Durazo, dirigía la Secretaría de Seguridad Pública, la antigua policía, y en esa ocasión ocurrió por parte de un policía de la extinta DIP, Dirección de Inteligencia, algo así, un organismo policíaco que vino a sustituir a la policía secreta de la Guerra Sucia. Había un agente de esa policía, en aquella época se les llamaban los DIPOS, y hubo un secuestro muy emblemático, el de un niño, Miguel Ángel Arismendi. Este niño fue secuestrado por un policía, se les exigió a los padres un cobro de 350,000 pesos que se pagó, que se logró pagar. Eran personas de clase media, cuando la clase media existía, más o menos como el sueño que nos inventó Poncho Cuarón en su película Roma, a la cual nosotros, algunos de los chilangos mexicanos, aspiramos. Sin embargo, terminaron con este secuestro terminó con el asesinato de ese niño. Después de esa época, obviamente como el gobierno controlaba las redes criminales, pues a este hombre, a este policía cuyo nombre era Aureliano Rivera Yaraguán, y su pareja fueron emboscados cuando emprendían la huida rumbo a Acapulco. Prácticamente les cerraron la carretera antigua de Iguala a Acapulco y los rafaguearon absolutamente los policías. O sea, fue una especie como de justicia, porque en ese momento no se tenía, eran muy raros las historias de secuestro. Había secuestros, recordamos el de Nelly Campobello, entre otros famosos secuestros de esa época. Sin embargo, lo que se está repitiendo ahora precisamente es una problemática que ha sido invisibilizada. Evidentemente los feminicidios son un problema de índole nacional y no solamente de índole mexicana. Un pseudo periodista de la cadena MBS, cuyo apellido segundo me resulta, creo que es como Palomino, se burlaba un poco del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a que este tipo de conductas antisociales y digamos criminales son producto del neoliberalismo. Y él decía que, por ejemplo, en Francia, que es un país neoliberal, no existen feminicidios. Pues no es cierto. Justamente el día de hoy apareció que en Francia ha aumentado un 70% el caso de los feminicidios. No es una expresión de la violencia únicamente en nuestro país, sino a nivel latinoamericano y sobre todo a nivel mundial, sin contar también lo que nosotros los mexicanos, desafortunadamente por los medios, no vemos a través de lo que está ocurriendo del otro lado de la franja de Medio Oriente. Es decir, estamos hablando de países como Pakistán, países como Irán, como Irak, como toda Arabia Saudita, donde la problemática y la disolución respecto al género tanto femenino como el de los infantes es absolutamente invisibilizado por los medios occidentales.
Entonces estamos frente a una nueva epidemia y sí, efectivamente es un problema y sí es culpa del neoliberalismo en el sentido en el que la corrupción genera prácticamente todo este tipo de cosas, este tipo de actitudes. ¿Por qué? Porque se ha dicho y se ha comprobado que, por ejemplo, los ministerios públicos venden las órdenes de aprehensión, está prácticamente documentado, contra los feminicidas. La prensa también, por otro lado, está jugando un papel corrupto en este aspecto. Tuvimos prácticamente ayer, después de estos dos sucesos terribles, vimos la respuesta de un tal Beteta, que es un locutor famosísimo de radio Fórmula, donde agredió a la periodista Nancy Flores diciéndole unas majaderías impensables, grabado, está comprobado, y no solamente fue exhibido durante esa entrevista, sino que tiene antecedentes también de violencia. El asunto es que el robo de infantes también tiene un antecedente prácticamente cultural en lo que es Occidente. Tenemos, por ejemplo, hay una obra de teatro que expuso José Vasconcelos en los años 30, si mal no recuerdo, publicada por Editorial Botas, que se llama Los Robachicos, Drama Nacional. Es un libro que se publicó, una obra que se presentó. Hubo un tiempo en el que la protección hacia los infantes era fundamental. Se crearon instituciones como el DIF, antes se llamaba INPI, que era Instituto Nacional para la Infancia. Ahora tiene, las mismas siglas fueron recicladas por el neoliberalismo para hablar de la propiedad intelectual. Entonces el problema también nos está invadiendo hacia la cuestión de los infantes. Y todo esto tiene una connotación cultural también. Recordemos, por otro lado, que durante la Revolución Mexicana existía la leva, que era el reclutamiento de menores de edad para carne de cañón en los enfrentamientos que incluso ocurrieron en esta zona del país. Y por otro lado también hay una novela impresionante que se llama La Cruzada de los Niños, escrita por el poeta y también dramaturgo francés Anatole France, Marcel Schwob, donde narra la urgencia de parte de Occidente para mandar una cruzada para reconquistar Tierra Santa, donde los combatientes fueron prácticamente niños. En África también, durante la guerra del Congo, durante las revoluciones que hubieron y los genocidios en Zimbabue y en Ruanda, los niños fueron combatientes y a su vez también fueron víctimas de este terror postmoderno que tampoco tiene raíces modernas, es decir, no tiene raíces más que en el abuso. Esto fue algo que ya había meditado Emmanuel Kant, y es algo también que es la muestra de cómo este mundo está absolutamente de cabeza, y solamente, insisto, la educación a través de las instituciones del Estado puede ser, y nosotros los periodistas y los opinadores podemos ser quienes reencaucen este cauce. Y yo creo que para que eso ocurra necesitamos por lo menos 25, 35, 40 o 50 años. La comunidad vasca en España por lo menos cumplió un año sin un feminicidio provocado por pareja, lo cual también es un poco cuestionable en respecto a las cifras, pero bueno, tenemos mucho que pensar, y los hombres particularmente a hacernos una autocrítica también, los micromachismos, saber cuánto cuesta el kilo de la tortilla, como se le preguntó una vez a Peña Nieto, que dijo que no era la señora de la casa. Recordamos a Vicente Fox hablando de las lavadoras de dos patas, y bueno, por lo menos para nuestros videntes, televidentes, facebookentes, les anuncio que el precio promedio de la tortilla aquí en Ciudad Victoria es de 17 pesos. Con ustedes, Gerardo Villegas.